Bien, antes de que oremos, les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Cuando hayamos encontrado esta porción, les pido que nos pongamos en pie en el amor del Señor para que leamos reverentemente su palabra. Como son nada más 5 versículos, vamos a leerlos todos al unísono, a una sola voz. Vamos a leer esta porción. Vuelvo a repetir la cita, primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Si a alguien le falta Biblia, si a alguien le cuesta trabajo encontrar la cita bíblica, por favor ayudémosle, hermanos. Vamos a ser amables con nuestros hermanos, con las personas que nos visitan, para que juntos meditemos en la palabra de nuestro Dios. Bien, todos juntos dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bien, así es que qué bendición. Hermano Alejandro Gamero, diríjanse una oración, por favor. Qué privilegio estar en tu casa, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Padre, en esta hora, Señor, queremos rogarte, Padre, que tú cumplas con tu Espíritu Santo tus siervos, Señor, que nos dejes, Padre, que va a compartir tu palabra, Señor. Llénale de tu Espíritu Santo y que no sea Él, Señor, sino que sea la autoridad de tu palabra quien hable a través de Él, Señor, y nos enseñe, Padre, a nosotros, Señor, danos un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón hambriento, como decía el canto, hambriento de tu palabra, para que podamos recibirla con gozo, ese alimento espiritual que vivifique nuestros cuerpos, nuestro espíritu, Padre, que nos anime a seguir adelante, Padre. Ayúdanos todos los días a hacer tu voluntad, Padre, y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor. Danos ese deseo, Señor, de obedecer tu palabra, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor, y que tu Santo Espíritu nos redarguya, Padre, y nos enseñe tu palabra a través de tu siervo. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos y entre hermanos. Bien. Les pido ahora de favor que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, y vamos al versículo 10. Eclesiastés, capítulo 10 y versículo 10 también. Eclesiastés, capítulo 10 y versículo 10. Dice de la siguiente manera, veamos estas palabras, hermano. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Veamos esta expresión de este texto. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado. A veces esta palabra amolado la utilizamos en un sentido de sufrimiento. Y yo he escuchado expresiones de la gente en los pueblos que dicen: esta persona está bien amolada. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado esa expresión? ¿Y qué quiere decir que está bien amolada? Bueno, pues es que está mal económicamente. Pero aquí la palabra, o es un verbo, el verbo amolar, es afilar. Hay que afilarlo, no que esté mal, sino hay que afilar. Dice el texto, si se embotare, es decir, se va, si pierde su fuerza el hierro y su filo no fuere afilado. Aquí los traductores trataron de evitar el pleonasmo.
Fíjense, es decir, y su filo no fuera afilado. Pues ese es un pleonasmo. Y los pleonasmos son, pues es una forma incorrecta de pronunciar las palabras en el español. Eso quiere decir que no estamos usando bien pues todo el lenguaje, todas las palabras que hay. Entonces, por eso es que los traductores utilizaron esta palabra. Y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. ¿Ha utilizado usted el hacha? A ver, ¿quiénes han utilizado el hacha? A ver, levanten su mano, porque pues ya vivimos en un mundo moderno que con el celular, con la computadora y con tanta tecnología, pues ya muchas cosas no se utilizan, pero muy bien. ¿Y quiénes han partido leña? A ver, levanten su mano, ¿quiénes han partido leña? Muy bien. ¿Qué sucede si el hacha, algunos dicen el hacha pierde su filo? Cuesta mucho más trabajo, exactamente, cuesta mucho más trabajo estar partiendo la leña. Incluso los leñadores que van a los bosques para cortar los troncos y hacer la madera, bueno, para hacer las tablas y etcétera, pues tienen que afilar muy bien sus hachas porque pues eso les ayuda a cortar mejor pues el árbol, la madera. Entonces es lo mismo que está diciendo aquí, pero en el sentido espiritual significa afilar nuestro conocimiento, afilar el pensamiento para entender las escrituras. Y la razón de por qué en las predicaciones, y últimamente lo estamos haciendo, de poder leer públicamente y que usemos nuestras Biblias, es precisamente para eso, para que vayamos afilando nuestro conocimiento. Entonces les pido por favor que usen sus Biblias, tomen sus Biblias y a ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes traen Biblia? ¿Cuántos? A ver, levanten sus Biblias. Porque si no la traen, por favor regresa a su casa y se viene al culto, ¿sí? Muy bien, ok. Entonces vamos a usar nuestras Biblias. En esta ocasión no vamos a usar muchos textos, no vamos a ver muchos pasajes de la Biblia, pero es importante que usemos nuestras Biblias. Es importante que vayamos directamente nosotros a los pasajes de la Biblia. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio en Macedonia, que es la región que está encima de Grecia, cuando él llegó a la ciudad de Filipos y predicó el Evangelio, bajó, o sea, iba en dirección hacia Atenas y después llegó a Corinto, pero llegó a Filipos, que es una parte norte, la parte alta. Hagamos de cuenta como que el apóstol Pablo llegó a Ciudad Juárez y después se vino para acá. Entonces Pablo llegó primero a Filipos, después se fue a Tesalónica y de Tesalónica llegó a Berea. Y Pablo tenía la costumbre de llegar a las sinagogas donde había sinagogas, porque a veces no había sinagogas en las ciudades, pero llegó a la ciudad de Berea y a la sinagoga para predicar el Evangelio, y resulta que los judíos que estaban ahí fueron directamente a las Escrituras para saber si Pablo les estaba diciendo correctamente el mensaje del Evangelio. Es decir, ellos mismos fueron a las Escrituras para darse cuenta de que realmente Pablo les estaba compartiendo lo que Dios decía en su palabra. Pues es lo que tenemos que hacer, hermanos. No nos dejemos guiar por el carisma del predicador. Dejémonos guiar por la autoridad de la palabra de Dios. Dejémonos utilizar por la dirección del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, porque esa es la promesa del Espíritu de Dios. Un predicador puede tener mucho carisma, un predicador puede tener mucha persuasión, puede tener un vocabulario rico y puede impactarnos su mensaje. Miren, hermanos, yo escucho personalmente, como un testimonio personal, yo escucho las predicaciones de Billy Graham constantemente. ¿Cómo me encanta la predicación de Billy Graham? Tenía un impacto grandioso. Fue el mejor predicador del siglo XX. Millones de personas escucharon el Evangelio mediante la predicación de Billy Graham. Pero
no me debo de dejar guiar por Billy Graham, sino por lo que Dios dice a través de su palabra. Y debemos siempre ir a las Escrituras, debemos amar la palabra de Dios. El Salmo 119 habla precisamente de eso, de amar las Escrituras y estudiarlas, meditarlas, apropiarnos para que de esa manera podamos estar siempre atentos a lo que Dios nos dice y no desviarnos. Pablo dice en la carta a los Efesios, por favor, vayamos a Efesios capítulo 4, ya vamos a entrar de lleno a la meditación en el pasaje que leímos, pero por favor veamos en Efesios capítulo 4, la carta a los Efesios en el capítulo 4, que Pablo nos advierte a realizar o nos advierte a no cometer un grave error. Fijémonos aquí lo que Pablo dice a partir del versículo 11. Estamos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ahora por favor veamos el versículo 14, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, que ya no andemos de aquí para allá, a ver cuál es la respuesta la respuesta de Dios para este asunto. No, sino que ahora podamos con madurez ver lo que Dios dice a través de su palabra. Dice otra vez el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy hay muchos predicadores que engañan y se pueden ver en el internet y bueno, donde quieran. Pero ¿qué tenemos que hacer? Siempre ir a las Escrituras. En los bancos, a las cajeras, se les enseña a poder reconocer el billete bueno, no el falso, el billete bueno. Con el tacto, como es el billete, lo identifican y saben que es el bueno. Cuando ellos, los cajeros o las cajeras de los bancos, toman un billete, tan solo con el tacto pueden decir si es falso o es verdadero. Tienen esa habilidad. Nosotros, a través de estar estudiando la palabra de Dios, podemos reconocer inmediatamente en dónde está el error de algo. En esta semana estuve leyendo un capítulo de un libro de un judío que ya les había mencionado, que se llama Harold Kushner, y resulta que él estaba explicando el Salmo 23. En ese capítulo estaba explicando este judío el Salmo 23, y me llamó mucho la atención porque él dice: yo no sé qué va a pasar si muero, yo no sé qué va a pasar con mi alma. Y yo me quedé sorprendido leyendo su libro, diciendo: si está estudiando el Salmo 23 y no se da cuenta a dónde va su alma, pues entonces está perdido, está ciego. Porque ahí mismo el Salmo 23 lo dice claramente: en la casa de mi Padre moraré por largos días. Ahí está la respuesta, y él no lo está percibiendo. Mire, es algo muy tremendo. Entonces, cuando vamos a las Escrituras, la misma Escritura nos revela la enseñanza verdadera. Por eso debemos estudiar siempre la palabra de nuestro Dios. Ahora vamos a entrar ya en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, los versículos del 1 al 5, pero nos vamos a concentrar en una frase que aparece en el versículo 4. La primera carta de Timoteo fue escrita, inspirada por Dios, es con la autoridad divina, es palabra de Dios. No solamente fue una carta personal de Pablo a Timoteo, es una carta bajo inspiración divina. Pablo se le escribe a Timoteo y en esta carta le da consejos, le da instrucciones, vuelvo a repetir, bajo inspiración divina,
para su ministerio. Timoteo es un colaborador del apóstol Pablo y él va y, o mejor dicho, fue enviado a la ciudad de Éfeso. Ahí había una iglesia maravillosa, una iglesia que estaba creciendo de una manera muy especial, compartiendo el evangelio. En ese tiempo la ciudad de Éfeso es una ciudad que está ahora, bueno, las ruinas de Éfeso ahora están en Turquía, y en ese tiempo, en ese tiempo la ciudad de Éfeso era muy próspera. Era como la segunda Atenas y rivalizaba incluso con la ciudad de Atenas. Pues a esa ciudad fue enviado Timoteo para poder ayudar a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Él era un pastor. Y entonces el apóstol Pablo le está dando instrucciones. En el capítulo 2 menciona en los versículos del 1 al 3 acerca de la importancia de estar orando. Dice, versículos del 1 al 3: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debería hacer la iglesia de Éfeso en el contexto de lo que está escrito aquí en esta carta? Pues la iglesia de Éfeso debería estar orando por toda la gente, incluso por las gentes que están en eminencia. Veamos el versículo 2: por los reyes y por todos los que están en eminencia. Ahora, ¿eran buenos los reyes de ese tiempo? ¿Los reyes romanos eran buenos? No. Y muchos de esos reyes estaban incluso en contra del cristianismo. Pero Pablo está diciendo, hay que orar por ellos. Debemos de orar por sus vidas, debemos de orar porque Dios toque sus corazones, debemos orar para que ellos vengan al conocimiento de Dios. Y hoy en la actualidad, ¿debemos de orar por nuestras autoridades? Sí, debemos de orar. Quizá no estemos de acuerdo con su política, quizá no estemos de acuerdo con su vida, quizá no estemos de acuerdo con su manera de proceder con la gente, pero debemos de orar por ellos, de que Dios obre en sus vidas. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3, por favor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, si estamos orando por nuestras autoridades, sean lo que sean, que es delante de Dios, pues es bueno y agradable. Entonces debemos de orar por ellos. Y ahora aquí viene lo que vamos a estudiar en esta tarde. El cual quiere, es decir, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y el título del mensaje de esta mañana es el mayor anhelo de Dios. El mayor anhelo de Dios. ¿Cuál es el mayor anhelo de Dios? Pues aquí lo está diciendo la Escritura. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios desea que usted y yo seamos salvos. Dios en su corazón anhela que podamos disfrutar de su gracia, de su misericordia, de esa salvación tan rica, tan maravillosa, que fue ganada por Jesús en la cruz, para nuestro favor. Dios desea. Ahora miremos en un sentido muy literal y muy frío. Dios podía hacer, y lo puede hacer, porque tiene todo el poder de que todo el mundo, con sus miles de millones de personas, todos sean salvos. Lo puede hacer en un segundo. Porque Dios es omnipotente. Si Él creó el universo, si Él creó todas las cosas de una manera tan grandiosa, ¿no podrá cambiar los corazones de los hombres? ¿No podrá cambiar la humanidad? Claro que lo puede hacer, pero hay algo que Dios hizo en la vida del ser humano. Nos dio libertad, nos dio el don de la libertad para decidir, para saber qué camino escoger. ¿Por qué algunos buscan a Dios y otros no quieren buscar a Dios? Precisamente por esa libertad que Él nos da. Dios desea que de nosotros mismos
podamos participar, podamos abrir nuestro corazón hacia Él. Él no quiere presionarnos, Él no quiere actuar de una manera dura para poder entender que necesitamos de su salvación y aceptarlo así, pasando por alto por nuestra libertad. Él quiere que aceptemos voluntariamente. Es cierto que a veces tiene que pasar situaciones difíciles para entender el propósito de Dios. A veces tiene que pasar una enfermedad, un accidente, algún problema económico, algún problema en la familia, para que podamos percibir y darnos cuenta del llamado de Dios. Pero aún así, Dios no pasa por alto nuestra libertad. Cada uno escoge el camino a seguir. Como escribió Amado Nervo, cada uno es el arquitecto de su propio destino. Usted decide en esta mañana ir al cielo o no ir al cielo. Usted decide venir a Dios o no venir a Dios. Usted decide acercarse a la palabra de Dios o rechazarla. Entonces, esa libertad es muy especial. Pero Dios desea, veamos lo que dice otra vez el texto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, versículo 4, y vengan al conocimiento de la verdad. Y hay tres razones poderosas, tres razones muy especiales, bíblicas, de por qué Dios quiere que todos sean salvos. La primera gran razón de por qué Dios quiere que todos sean salvos es porque Dios está motivado por su amor a nosotros. La primera gran razón es que Dios nos ama. Dios está motivado por su amor. Dios quiere que vengamos a Él porque nos ama. Fuimos su creación, somos su creación. Fuimos creados para adorarle y Él quiere que seamos salvos. Ahorita vamos a ver acerca del asunto de la salvación, pero Él lo desea por amor a nosotros. Por favor, vayamos al Salmo 100, versículo 2, por favor. Vamos hasta ahora, el Salmo 100. Vamos a empezar a utilizar nuestras Biblias. Y no se sienta nervioso ni se sienta mal si usted lee este versículo, y le quiero pedir a nuestra hermana Nayeli García que por favor nos lea este pasaje. Estamos en el Salmo, es el Salmo 100, versículo 3, por favor. Salmo 103. Salmo 100, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Muy bien, gracias, hermana. Veamos las palabras tan hermosas de este pasaje. Este salmo fue escrito para una adoración tremenda a Dios. Dice, reconocer que Jehová es Dios. Pero veamos el texto. Él nos hizo, Él nos formó, Él nos trajo a este mundo. Él sabía cómo nos íbamos a llamar, Él sabía cómo se iba a llamar usted. Dios sabía acerca de qué color iban a tener sus ojos, de qué tamaño iba a ser su estatura, cómo iba a ser usted de color blanquito o morenito, en lo que sea, el cabello lacio o cabello chinito, etcétera, etcétera. Dios lo sabía perfectamente, pero Él nos hizo. Y nos hizo con amor. Nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos trajo aquí precisamente para tener una relación correcta con Él, para vivir en una armonía maravillosa con Él. Veamos otra vez el Salmo 3. Dice, Él nos hizo, y miren la contraparte, y no nosotros a nosotros mismos. Se hizo un experimento en Inglaterra de darle vida artificial a unas células que después se llevó a cabo un experimento de una oveja para darle vida, y se ha estado buscando la manera
de experimentar con la vida, de cómo crear vida humana aquí en la tierra. Bueno, hasta la fecha no se ha dado, pero Dios nos da esa vida. Dios nos hizo a nosotros, miren, así es que somos muy especiales. Cuando usted llegue a su espejo en esta tarde, cuando usted o se vea en el espejo, usted dígase a sí mismo: soy muy especial en todo el mundo. Nadie es igual a mí. No se desprecie, no se devalúe, no caiga en la baja estima. No diga: ay, ¿por qué soy así? ¿Por qué nada más mido 1.20 de estatura, así como yo, ¿no? O ¿por qué soy gordito? ¿O por qué soy esto? Yo debería ser como Arnold Schwarzenegger, o yo debería ser como esa artista de Hollywood. No piense así. Usted véase al espejo y diga: soy creación de Dios. Dios me creó con amor. Dios me formó de una manera muy especial, y dele gracias a Dios, porque no hay ninguna persona igual a usted en todo el mundo. Y Dios nos ama, nos sigue amando, a pesar de nuestra vida, a pesar del correr de nuestra vida, de todo lo que ha pasado y de los errores y situaciones en que hemos caído. Dios nos sigue amando. Por favor, sigamos viendo lo que dicen nuestras Biblias. Jeremías capítulo 31 y versículo 3. Y ahora le voy a pedir a nuestro hermano Aarón, que está hasta allá atrás, por favor, que nos lea este pasaje. Jeremías capítulo 31 y versículo 3. Jeremías 31 y versículo 3. Jeremías 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Muy bien, veamos esta frase tan bonita: con amor eterno te he amado. Con amor eterno, de amor desde antes de la fundación del mundo. Dios ya nos tenía bajo su mirada y estaba pensando en nosotros. Él puso la fecha de nuestro nacimiento. Los que nacieron el 30 de febrero, Dios dijo: van a nacer 30 de febrero. ¿Verdad, sí, hermano? No, ¿verdad? No hay 30 de febrero. Muy bien, pero es una manera de decir. Es decir, que Dios colocó nuestra fecha de nacimiento y nos hizo venir a este mundo para poder gozarse en nuestro nacimiento, con amor eterno, dice el pasaje. Por favor, vayamos otra vez a la carta a los Efesios en el capítulo 2 y versículo 4. Efesios capítulo 2 y versículo 4. Estamos viendo que Dios nos está amando hoy en la actualidad, pero nos amó desde antes. En el capítulo 2, versículo 4. Y ahora, por favor, le pido a nuestro hermano Mario Alejandres que por favor nos lea este texto. Efesios capítulo 2 y versículo 4. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Muy bien. Vean la última frase: por su gran amor con que nos amó. Así es que otra vez, volviendo al asunto del espejo, vaya usted a su espejo y diga: no me ama nadie, no me ama ni siquiera mi perro, pero Dios me ama. Y si Dios le ama, eso es suficiente. Si Dios nos ama, ya tenemos todo a nuestro favor. Miren qué bendición tan grande. Y precisamente por ese amor es que Dios desea que seamos salvos. Ahora preguntémonos: ¿salvos de qué? ¿Salvos de una enfermedad? ¿Salvos de una crisis económica? ¿Salvos de un problema familiar? No. La salvación en la Biblia tiene que ver con un problema muy especial, un problema que ningún ser humano, ni toda la humanidad, ni todo lo que se ha hecho en la humanidad ha podido resolver ese gran problema. Y tiene una sola palabra, es la palabra pecado. El pecado nos ha llevado a la ruina. El pecado ha hecho destrozos en nuestra vida personal, en nuestra familia, en la sociedad y en toda la historia de la humanidad. El pecado ha sido el gran problema. Si el COVID ha hecho destrozos, el pecado lo ha hecho por cientos de años y lo sigue haciendo.
El pecado nos ha arruinado de una manera tan tremenda, porque el pecado tiene la gran característica, vamos a llamarle así, de romper relaciones. Rompe toda relación. Rompió la relación con Dios, rompió la relación entre la gente y rompe aún con nosotros mismos. Hay ocasiones en que uno está pensando, ya no me entiendo ni yo mismo, ni sé por qué me siento así. Porque el pecado está afectándonos. El pecado vino a nuestras vidas por una desobediencia y todo el mundo está en esa condición tremenda. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Ahora vamos a ver la segunda razón de por qué Dios quiere salvarnos. Dios quiere salvarnos porque el problema del pecado no se puede resolver humanamente. El problema del pecado es que nos destruye, no solamente en el sentido físico, emocional y espiritualmente nos destruye. Vamos a Romanos capítulo 5 y versículo 12, dice de la siguiente manera, ahora lo vamos a leer todos juntos. Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Levantemos la mano a los que nunca hemos pecado. Yo no la levanto. ¿Y usted? Pues tampoco. Pero si dijéramos, levantemos la mano a todos los que hemos pecado, pues todos, hermanos, todos. Levantamos porque todos le hemos fallado de alguna manera a Dios, le hemos fallado a nuestros amigos, le hemos fallado a nuestros padres, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, etc. Siempre hemos fallado a alguien. Y principalmente le hemos fallado a Dios. La palabra pecado significa errar al blanco. Fíjese bien, la palabra pecado significa errar al blanco. La palabra pecado en griego se pronuncia amartía y esa palabra significa errar al blanco. Es como si usted tirara una flecha a esas ruedas o a esos círculos del tiro al blanco y en lugar de dar en el centro se va por otro lado. Eso es precisamente lo que significa pecado. Nuestra dirección era hacia Dios, buscar a Dios, amar a Dios, servirle a Él. Pero por el pecado nos desviamos. Por el pecado caminamos en forma incorrecta y nos arruinamos. En la Biblia se utilizan diferentes palabras como perdido, extraviado, muerto, porque nos alejamos de Dios. Vayamos otra vez a Efesios capítulo 2 y versículo 1, por favor. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Y ahora le voy a pedir a Esdras, por favor, que nos lea este texto. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muy bien, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿está hablando de muerte física? No, está hablando de muerte espiritual. Porque Pablo está diciendo, fijémonos la expresión de Pablo, y Él os dio a vosotros cuando estabais muertos. ¿Estaban realmente muertos los efesios? No, estaban muertos en el sentido espiritual, es decir, alejados de Dios, separados de Dios. Y ese es el gran problema del pecado, que nos separa de la mayor bendición para nuestra vida, que es nuestra relación con Dios. Cada vez que pecamos, rompemos relaciones y nos sentimos mal, sentimos hasta la pesadez de haber cometido algo grave, un delito, el haber dicho algo incorrecto, de haber ofendido. Nos sentimos mal porque rompemos esa relación. Miren, ¿no le ha pasado que usted se levanta bien contento? Son las 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana, se levanta bien contento. Usted está pensando en su trabajo, usted está pensando que se va a ir al metro, está planeando cómo llegar a su trabajo, de todo lo que tiene que hacer. Su esposa ya lo está esperando con una aromática taza de café, ya tiene ahí un biscuit relleno de crema y de mermelada, ya tiene un buen desayuno que le está esperando y usted está contento, usted está poniendo la corbata para irse a su trabajo y todo está muy feliz.
Usted saluda a su esposa con un beso, le abraza y le dice vamos a desayunar, vamos a orar, pero antes de orar algo sucede en su corazón y le dice una palabra incorrecta, la ofende, y ese desayuno maravilloso que iba a hacer se viene abajo. ¿No ha pasado así? O una cena, una comida. Todo iba bien y de momento, solo por una simple palabra, todo se vino abajo. Hubo una ofensa, un desdeño, hubo una palabra ofensiva, grave, y entonces todo cambió. El pecado es así, rompe relaciones. Y rompió la maravillosa relación con Dios, porque Dios deseaba lo mejor para nuestras vidas. Por favor, vayamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 18. Y ahora le quisiera pedir a nuestro hermano Misael que por favor nos lea este texto. A ver, Misael, por favor. Deuteronomio 6, 18. Deuteronomio 6, 18. Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Muy bien. Veamos esta frase que dice para que te vaya bien. ¿Qué desea Dios para nuestra vida? Que nos vaya bien. Ese concepto que tiene mucha gente de que Dios es malo, que Dios es un Dios sagrado, la ira viene, es cierto, la ira viene a consecuencia del pecado, pero Dios nos ama y Dios desea lo mejor para nuestras vidas. Dios sí castiga el pecado, es verdad, y lo castigó de la manera más ruda y tremenda en la cruz. Pero Dios desea nuestro bien. Él desea que todos seamos salvos, pero quiere librarnos de ese gran problema del pecado. Porque el pecado nos arruina. ¿Se siente usted bien con su hijo enfermo? Cuando usted ve a su niño que está con calentura, que está coloradito, que ya no puede realizar sus actividades, que ya mejor quiere estar durmiendo, ¿usted se siente contento por eso? ¿Usted se siente muy feliz cuando lleva a su hijo al hospital? Claro que no. Nos duele y quisiéramos nosotros ser los enfermos en lugar que él. ¿No le va a pasar así? Yo quisiera mejor enfermarme, que mejor esa enfermedad se pasara a mí y yo soportarla, pero no mi hijo. Porque usted está amando a su hijo y quiere lo mejor para él. Dios desea lo mejor para nosotros, pero el pecado nos arruina. Y Dios quiere evitarnos que caigamos en la ruina total del pecado. ¿Cuál es la ruina total? Por favor, vayamos ahora hasta el último libro de la Biblia, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Capítulo 20, versículo 6, por favor. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6. Capítulo 20 y versículo 6. Y ahora quisiera pedirle por favor a nuestro hermano Johnny, hasta allá atrás, que nos lea este pasaje. 26 de Apocalipsis. Sí. Apocalipsis 26 dice: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Muy bien, gracias. Ahí notamos una expresión de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Es la separación definitiva de Dios. Es la persona que llega a morir y que no tuvo esa relación correcta con Dios, que no llegó al arrepentimiento, que no solucionó el problema de su pecado personal, que no vino al encuentro de Dios. Entonces la segunda muerte se hace realidad en su vida y pierde toda relación con Dios. Veamos por favor todavía más adelante el versículo 14, ahí mismo en Apocalipsis 20 y ahora el versículo 14. Versículo 14 y ahora por favor hermano Emilio, por favor diríjanos en esta lectura. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Apocalipsis 20, 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Veamos qué tremendo. Está diciendo aquí este pasaje que ahí es donde entonces ocurre la eterna separación entre Dios y el hombre. Es la eterna despedida. Ya no va a haber esa relación. Ahorita sí. Ahorita Dios está mostrando su misericordia, su amor hacia nosotros y que desea salvarnos del pecado. Pero llegará el momento que si nosotros decimos, no Dios, no te metas en mi vida, yo hago lo que quiero conmigo, entonces Dios va a decir, está bien, sigue tu camino. Y vamos a llegar al punto de nuestra muerte física. Y se va a acabar ahí la oportunidad. Y entraremos a la nueva dimensión de vida, pero que la Biblia le llama segunda muerte, es decir, la separación de Dios. No dejamos de existir. Nuestro cuerpo va a la tumba. Nuestro cuerpo va otra vez al polvo, como dice la Escritura, pero espiritualmente seguimos siendo vivos, estamos vivos. La Escritura, la Biblia nos habla acerca de que fuimos creados con un alma inmortal. Seguimos viviendo. El capítulo 16 del Evangelio de Lucas, el Señor relata la historia, no la parábola, la historia del hombre rico y de Lázaro, que murieron y después de la otra vida estaban incluso hasta conversando. El hombre sigue viviendo después de esta vida, pero aquí es donde ocurre el serio problema, la eterna separación con Dios. Y es lo que Dios no quiere. Eso se llama segunda muerte. Ahora vamos todavía al último versículo, aquí mismo en Apocalipsis 21 y el versículo 8, por favor. Y ahora le quisiera pedir a nuestra hermana Dorcas que nos lea este pasaje, por favor. Capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muy bien, gracias hermana. Y otra vez, por 3 veces encontramos la frase segunda muerte. Y aquí lo está especificando mal, incluso está una lista de personas que no van a estar en una eterna relación con Dios, que ya no van a ir al cielo en este sentido. Pierden su comunión con Dios, pierden la amistad, el compañerismo con Dios. Y esa es la muerte segunda. Dios no desea eso. Dios quiere tenernos con nosotros. Suponga que usted tiene una familia como de estas familias antiguas de 15 hijos. ¿Se acuerdan de estas familias antiguas de 15? Ahora no, pero nada más es de 1 o 2, máximo 2, y eso porque, pues, como dicen allá en los pueblos, chispón, chispado no es perdonado, ni modo, pues ya se fue, ¿no? Ya uno más. Pero en la antigüedad, o bueno, hace muchos años, había familias de 15 hijos. Imagínense que usted tiene una familia de 15 hijos y de momento su casa se incendia. Logra salvar a 14 y uno se queda en el incendio y dice, bueno, ni modo, ya salvé a 14, está bien. Por lo menos 14 salvé. ¿Usted se siente feliz? Claro que no. Usted dice, ese hijo que está ahí en las llamas, necesito rescatarlo. Y usted daría su vida por él. Usted se metería al fuego por sacar. Es lo mismo que Dios está haciendo por nosotros. Dios no quiere que nos perdamos. Si nos perdemos es nuestra culpa, no la de Dios, porque Él ha hecho todo lo posible. Y déjenme decirles, Dios sí se metió al fuego por nosotros. Se metió en la cruz. Él fue a la ira de Dios. Él recibió el castigo eterno en la persona de Jesucristo para poder salvarnos. Así es que Él desea salvarnos de una manera grandiosa, con amor, porque Él sabe, Dios mismo se da cuenta qué es lo que hay después de la otra vida. Volviendo otra vez a citar a Harold Kushner, él dice, nadie sabe lo que hay después de esta vida. Y yo me quedé viendo el libro que él escribió y digo, ¿cómo puede ser que él no se dé cuenta? En el libro de los Salmos hay tantas promesas de vida eterna. Y miren lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 3. Vayamos ahora, por favor, ya vamos a terminar, pero vamos al Evangelio de Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3 y leamos por favor el versículo 13. Ahora lo leemos todos juntos, por favor. Juan 3:13 dice de la siguiente manera, todos juntos:
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Miremos este juego de palabras. Nadie subió al cielo, ninguno de nosotros ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Cristo. ¿Y a dónde está Jesús? ¿Dónde está Cristo? Otra vez en el cielo. ¿Él sabe lo que hay en la otra vida? Claro que sí. Y Él nos lo reveló. Los seres humanos se preguntan, ¿habrá vida después de esta vida? Pues Jesús dice sí. Porque Él es testigo ocular. Porque Él sabe lo que hay. Lo ha visto. Por eso mencionó la historia del rico y Lázaro. Porque eso es verdad. Y por eso es que Dios desea salvarnos. Y ahora, para terminar, hay un serio problema en nosotros. Por eso es que Dios quiere salvarnos. El tiempo. El tiempo. El tiempo que tenemos en esta vida es corto. El tiempo que, aunque lleguemos a vivir 80 o 90 años, es corto. Se nos va a ir la vida, tarde o temprano. Pasamos y volamos, dice el Salmo 90. Llegamos a estar en este mundo por un instante en relación con la eternidad. Ahora, hay un problema también en relación con el tiempo, que no sabemos en qué momento nos vamos a ir. ¿Sabe usted en qué momento va a fallecer? ¿Sabe cuándo se va a colocar la fecha de su fallecimiento en su lápida? No lo sabemos. Pero debemos de estar preparados, porque tarde o temprano nos vamos a ir. Por favor, leamos este pasaje en Job, y este es el último pasaje que vamos a leer. Job capítulo 14, versículos del 1 al 5. Job capítulo 14, versículos del 1 al 5. Y lo vamos a leer todos juntos. Job capítulo 14, versículos del 1 al 5. Todos juntos dice así: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio el mundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Vean la última frase: le pusiste límites. Dios ya sabe el límite de nuestra vida. ¿En qué momento voy a morir? No lo sé, pero Dios sí. Un día se va a poner en mi tumba la placa que diga: nació tal fecha y murió, ahí está la fecha. Yo no lo sé. Usted tampoco lo sabe. Pero un día nos va a ocurrir eso. Y debemos de prepararnos para eso. Por eso es que Dios desea que seamos salvos. Salvos del pecado. Salvos de la ruina espiritual. Salvos para poder vivir en comunión eterna con Él. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo ocurre la salvación? Mediante lo que Cristo hizo en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Él hizo posible que toda justicia de Dios se cumpliera, lo que nosotros no podíamos hacer. Nosotros no podíamos pagar la horrible ofensa de haber pasado la ley de Dios, pero Jesús sí, y Él nos perdona. En esta mañana, en el estudio que tuvimos del libro de Miqueas, hay una promesa grandiosa. Cuando Dios nos perdona, olvida nuestro pecado y lo lanza, ¿a dónde, hermanos? Los que tuvimos el escuela dominical, a lo profundo del mar, para olvidarlo para siempre. Ahora, la pregunta del millón: ¿es usted salvo? ¿Usted ya recibió a Jesús en su corazón? ¿Usted ya hizo la decisión más importante de su vida de entregarle su vida a Dios a través de Jesucristo? ¿Ya lo hizo? Si ya lo hizo, es salvo. Así es que qué bendición tan grande. Pero si no lo ha hecho, acéptelo. Es un acto de fe. Dígale: Señor Jesús, ven a mi corazón, te lo entrego.
cambia mi vida. ¿No le gustaría hacerlo en esta mañana? ¿No le gustaría, como dice el Señor Jesús, pasar de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual? ¿No le gustaría hacerlo? Usted tiene la decisión, usted tiene la libertad de hacerlo. Dios nos dio ese grandioso don de poder decidir. ¿Por qué no se decide por Dios? Y va a ver la gran diferencia. Acepte a Jesucristo como su Salvador personal. ¿No le gustaría hacerlo? ¿Quiere levantar su mano? ¿Quiere decirle, Señor Jesús, ven a mi vida? Es la decisión de usted. Que nadie le codee, que nadie le empuje, que nadie le toque la espalda. Ay, ya, te toca. No. Ese es algo muy personal. Sí. Muy bien, oremos. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, sobre todas las cosas, porque por amor enviaste a tu Hijo para salvarnos de la condenación eterna y poder vivir en un compañerismo maravilloso por toda la eternidad contigo. Aunque estamos todavía con este mundo y hay situaciones difíciles y hay circunstancias y hay malestares, pero gracias porque ahora podemos ver tu realidad y tenemos la esperanza de que un día todo esto que estamos viviendo, Señor, se convertirá en algo tan grandioso que sin palabras, que sin ninguna manera de expresarlo, lo vamos a experimentar. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado de nuestras vidas. Pero especialmente gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. En el bendito nombre de Él te damos las gracias. Amén. Que Dios les bendiga.